acuerdo. Le agradezco mucho, congresista Juárez, por atender nuestro llamado y una reacción rápida a propósito de esto que se ha conocido recién esta noche. Se le inicia una investigación preliminar a la presidenta de la República. El premier Gustavo Adrianzen dijo que este no es un asunto en el que nos tengamos que meter. Más o menos lo fraseó así. Va a ser la última vez que yo me refiero a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar. ¿Se le vio declarar los relojes en todo caso? ¿Hemos terminado? Pero usted prometió transparencia. Bien. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde. La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos al presidente. Bueno, es imposible que pueda responder algo adicional respecto a los relojes y el acto de transparencia que se le ha pedido, Gunter. Ahí estaba la pregunta también del colega y de nuestra parte de manera reiterativa, pero muy molesto, se fue. Mal síntoma. Y el premier va a iniciar esta semana rondas de diálogo. Está saliendo justo en el cintillo, el nuevo cintillo, la nueva pantalla de Canal N. Enhorabuena. Sí. Entonces, ¿cómo el premier va a empezar? Mal paso, dice la canción. ¿Cómo el premier va a empezar diálogos diciendo que este es un tema personal y la fiscalía lo desmiente? El premier ha sido desmentido por la fiscalía, así, de esta manera. El otro tema del día es el que ocurrió temprano, muy temprano. La fiscalía ordenó allanamientos y diligencias al expresidente Martín Vizcarra. Lo sorprendieron a la madrugada, como suelen ser estos allanamientos. Literalmente lo madrugaron al presidente Vizcarra. Presidente se dice por protocolo, por si acaso. Llámelo como quiera, expresidente, presidente. Son 2 inmuebles que han sido allanados y el caso, mejor dicho, la división de la Fiscalía que está operando aquí es el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales del Ministerio Público. Lo sorprendieron así y resulta que esa pijamita de Mickey Mouse se ha viralizado. Claro, pidió el señor Vizcarra que se le permita ponerse una camisa, ¿no? Y hubo toda una aclaración del Ministerio Público por la indumentaria del señor Vizcarra, ¿no? A ver, tenemos justamente durante la entrevista, perfecto. Porque sí, hoy va a estar con nosotros el abogado del señor Vizcarra, el doctor Fernando Ugaz, para que nos diga de qué va la cosa y si finalmente han sido 8 horas. La diligencia ha sido 8 horas. Así que vamos a hablar de este tema que ha sido el otro gran tema de la jornada. El doctor Fernando Ugaz, en Octavo Mandamiento. Adelante. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarte, Jaime. 8 horas que supongo han sido fructíferas para la Fiscalía o para su defendido. Bueno, a ver, esto ha comenzado a las 3 aproximadamente de la madrugada y se han llevado a cabo las diligencias. Principalmente han ingresado a los dormitorios, a los baños, al comedor, a la cocina, porque es en realidad un departamento pequeño. El de 2 de mayo. El de 2 de mayo. Sí. También paralelamente se ha llevado el de Moquegua. Ajá. Y en el de Moquegua entiendo que algunos de sus familiares han atendido. Pero en líneas generales se han llevado algunos documentos, algunas cosas que entendía la Fiscalía que
podrían servirle para algunas situaciones. Son en realidad documentos que tienen que ver con bienes del presidente, que ya los conoce la Fiscalía. Claro. Y por otro lado, laptops, celulares. ¿Se lo han llevado? Se han llevado todo y, digamos, lo que llama la atención es que se han llevado cosas de los hijos, ¿no? ¿Cómo Que son así? laptops y celulares de los hijos, Ya. ¿no? Con lo que trabajan y con lo que estudian, ¿no? Pero entendemos que nuestra idea ha sido no hacer ningún obstáculo frente a estas diligencias, Ajá. que se lleven a cabo y que se lleven todos los documentos que ellos consideran. Y esperemos que al momento de levantarse todo la incautación, verifiquen que en estos materiales no existen y puedan ser devueltos, ¿no? Una consulta. El señor Vizcarra dijo que él había pedido el allanamiento, pero la Fiscalía dice que no. ¿Quién Ya. dice la verdad y quién miente? Los dos dicen la verdad. O sea, Ya. ha sido... Sí, ahí está. Dice, permítame, soy el primer interesado en colaborar con la justicia, por ello solicité voluntariamente la inspección al Ministerio Público, al Ministerio Público en la inspección de mi domicilio que se realiza hoy. Yo ya firmé el acta oficial de levantamiento de mi secreto bancario y de comunicaciones. Se predica con el ejemplo. Pero la Fiscalía dice que no. ¿Cómo? A ver, acláranos. A ver, son dos instituciones que cumplen el mismo objetivo. En principio, nosotros el día 21 de febrero, antes que se pida cualquier requerimiento de allanamiento ante el juzgado, la defensa, mediante el escrito que está publicado, solicitó a la Fiscalía que se pueda inspeccionar la casa, Ya. que pueda ir los fiscales a inspeccionar la casa, que ellos señalen fecha y hora y que puedan llevarse los materiales que consideren necesario para la investigación. Ahora, la Fiscalía, digamos por estrategia, digamos lo que ellos han hecho es requerir un allanamiento, ¿correcto? Con lo cual, digamos, entendía que iba a haber un mayor espectro en su medida y además les iba a permitir llevarse una serie de otros materiales. Ellos entienden, además de cosas no solamente personales del presidente Vizcarra, sino algunos otros. Entonces no son incompatibles ambos pedidos. Y tanto es así que nuestro pedido el 21 de febrero, nosotros pedimos la inspección, pero además solicitamos que nos señalen fecha y hora para declarar, solicitamos que se nos levante el secreto bancario de las comunicaciones, bursátil, financiero, de las comunicaciones. Y la Fiscalía nos hizo firmar actas de estas autorizaciones. Entonces, yo creo que nuestro papel siempre ha sido de coadyuvar las investigaciones y no hemos querido en lo más mínimo, digamos, ser un obstáculo para las mismas, ¿no? Digamos, hay una posibilidad que se ha estado entreteniendo en los últimos días y semanas respecto a la probabilidad de que al señor Vizcarra se le varíe la condición de, entiendo que lleva una comparecencia, ¿verdad? Sí, con restricciones. Y que, digamos, eventualmente pueda tener un arresto domiciliario o algo por el estilo. Algo parecido. ¿Han sido avisados ustedes de esta posibilidad? No, pero yo creo que siendo diligentes todas estas cosas pueden suceder. O sea, usted no descartaría esa posibilidad. No descarto. Ajá. A ver, pero para poner en orden, este caso es el caso de Provías, el mal llamado Los Intocables. Sí, sí, sí. Este es ese caso. Y en este caso no existe una medida aún, digamos, con respecto a su tema de libertad. Tenemos otros casos paralelos, que es el de Obrainsa, el caso de las vacunas, el caso de Chirimayumi y varios otros casos más. En estos otros casos, el presidente Vizcarra está en algunos con comparecencia simple y en otros con comparecencia con restricciones. Y en todos estos casos se ha entregado el pasaporte. Cada vez que hay un viaje al interior del país... Tiene que reportar, ¿no? Claro, le hemos pedido más bien al caso de Provías, le hemos dicho que por favor oficie al caso de Obrainsa para que le informe si es verdad que hemos entregado el pasaporte diplomático y el otro pasaporte, todo. Ya. Y además, a esta altura, Jaime, ya las fiscalías en su totalidad han levantado el secreto de las comunicaciones. Ha habido hasta geolocalizaciones. Pero por el caso alguno de los Obrainsa. casos, ¿cree usted que pueda variar la condición? Hay uno Yo, que está la más verdad que avanzado a esta altura simplemente decirte hay que ser diligentes, pero lo dudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya todos los actos de investigación se han realizado, los que por
los que por alguna razón podrían generar algún entorpecimiento. Por ejemplo, ¿cuáles? Ya ha habido el levantamiento de secreto de las comunicaciones. Ya entregó el número de celular. Ya se ha hecho el levantamiento del secreto bancario. O sea, todos estos levantamientos que corresponden, que son personalísimos, ya han sido levantados en muchos de los casos. También el presidente Vizcarra, en todos los casos donde está ido a declarar. Ahora, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Qué fue con la pijama? Se ha hecho viral durante todo el día esta pijamita, que incluso, muy bonita por cierto, pero claro, el Ministerio Público se ha tomado la diligencia de aclarar. Ahí está, Fiscalía aclara que durante la ejecución de los allanamientos a las viviendas de Martín Vizcarra, este investigado solicitó al fiscal a cargo de la diligencia cambiarse la ropa de dormir, permitiéndosele ingresar a su habitación acompañado de un policía. Ya. ¿Qué pasó con esto? A ver, existe la resolución judicial de allanamiento, y en esa resolución judicial de allanamiento lo que describe es que se tiene que respetar la dignidad de la persona y no se tiene que humillar a la persona que se está allanando. Ahora, él lo ha tomado de mejor humor porque se ha hecho un video incluso. Sí, y lo que sucedió fue que apenas abrió la puerta en ese instante, le pide autorización a los fiscales, estando presente, que por favor quería colocarse una camisa y no estar con pijama en la diligencia. Claro. Los fiscales lo acompañan a su cuarto, él se cambia y continúa la diligencia con camisa. Y es por esa razón que lo ven firmando los documentos con camisa y no con pijama. Porque lo que se decía o se sugería era que no era la misma diligencia. Y que no es cierto, no es correcto, porque además ya se ha propalado cómo es que lo vieron y cómo él luego se cambia esta camisa por un simple hecho de respeto también a las autoridades, de no estar toda la diligencia dormido con la pijama sino que les permita llevar a cabo las diligencias. Ahora, ¿él está incomunicado? Bueno, ¿Le han quitado sus teléfonos, todo? Toda su familia está incomunicada. Ya. Todos sus hijos que con el laptop con la que trabajan y con lo que estudian, se han llevado todas las laptops, se han llevado todos los celulares, y entonces más bien lo que queremos es celeridad y prontitud en las diligencias para que puedan ser los elementos que nos sirven para las investigaciones, o sea, la laptop de Martino, de uno de los hijos menores, que nos sirven para los fines de los casos, que sean devueltos, ¿no? Esperemos nada más la celeridad de estos casos, ¿no? Ahora, ya ha sido acusado por el Congreso la semana pasada por el caso de Richard Swing, ¿no? Sí, correcto. ¿Y esto qué procedimiento tiene? ¿Cuántos casos tiene Vizcarra? Bueno, en el Congreso, por el tema de las vacunas, para ponerlo así en cristiano, hicieron aproximadamente 13 denuncias. 13, ya. Aproximadamente, ¿no? Pero ya hay diligencias preliminares, ya hubo diligencias preliminares por el caso de las vacunas, y en ese caso ya ha ido a declarar, nosotros hemos ofrecido pruebas, se han esclarecido los temas, etcétera, o se están esclareciendo los temas. Luego está el caso de Chirimayumni, donde primero se prescribió, correcto, y posteriormente ha sido declarado nulo en la sala y están volviendo a la etapa de juicio oral. Y luego de ahí hay el caso Brainza, que estamos en plena etapa intermedia, y hay otro caso que tiene que ver con algunas adjudicaciones, algunas ampliaciones del caso mismo Brainza, ¿no? Entonces, en total son 5 casos, digamos, gruesos, que en la actualidad todavía están pendientes, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿está incomunicado? ¿Se allana cualquier posibilidad o usted dice hace un momento que no descartaría que eventualmente le cambien la figura por la de un arresto domiciliario, incluso la prisión, ¿no? Una nota, si me permite, Diga. Jaime. Nosotros, además, nos hemos allanado a las investigaciones congresales y hemos solicitado de manera expresa que se levante la inmunidad. Hemos solicitado mediante escrito, ¿correcto? Y entonces hemos dicho, por favor, que se apresuren estas investigaciones prontamente. Si está en comisión permanente, prontamente emitan su informe para que esta situación llegue. O sea, la línea de conducta de la defensa, que no es solamente en este caso, el del Provías, sino en todos los casos, ha sido de absoluta colaboración. Eso es lo que quería precisar. El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, con nosotros. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Jaime. Muy Vamos a hacer una pausa y regresamos con el exministro de Economía, Alex Contreras. ¿Qué está pasando? Hay algo que podría eventualmente ser bueno. Nunca hay que perder la esperanza. Según el Banco Central de Reserva,
la economía peruana, sí, escuche bien, ¿ah? La economía peruana puede tener un sesgo al alza, un sesgo al alza. Dios nos coja confesados o pongámosle velitas a la Virgen. Esto es Octavo Mandamiento, nuevo horario, 9 a 10, en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos. Gracias a Isdin, Love Your Skin. Debemos estar preparados para las lluvias intensas. Aleja los aparatos eléctricos de las ventanas y desconéctalos cuando no los uses. Baja la llave general de luz y repara las grietas y filtraciones de tu casa. Trabajemos unidos. Los peruanos más pobres estamos esperando que baje el gas hace muchos años. El gas que nos prometieron hace años solo llega y beneficia a Lima. Nos los han prometido de todas las formas, pero hasta ahora nada. Y ahora quieren regalarle el gas a las empresas más grandes. Intereses particulares quieren beneficiar a los mayores consumidores del país y elevar las ganancias de un concesionario. La ley de masificación del gas ha sido devuelta al Congreso por el Ejecutivo y ahora algunos quieren cambiarla para hacer que las amas de casa más humildes paguen la cuenta de las grandes industrias. La masificación no es para las empresas más grandes. La masificación del gas es para el pueblo. Vive la experiencia del MBA, que marca la diferencia. MBA de ESAN, Profesionales sin Fronteras. Colorcitos, el nuevo logo de Octavo Mandamiento, muy lindo. Muy felicitaciones a los creativos, los gráficos de América Televisión y Canal N. El ex ministro de Economía, Alex Contreras, con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, bienvenido, Jaime, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, vengo cumpliendo la promesa que hice hace aproximadamente un mes. Así es, yo le agradezco mucho. Dice mucho de alguien que cumple sus promesas. Le agradezco por eso. ¿Ha visto la noticia de los Rolex de la presidenta? Sí, la acabo de ver justamente. ¿Qué le parece? En tu programa. Bueno, todo funcionario público siempre está abierto a cualquier investigación. Ya la presidenta ha aclarado el tema y en su momento ya la Fiscalía indagará más detalles sobre el asunto. Y aprovecho el espacio también para solicitar ya como ciudadano a la Fiscalía que la misma celeridad que le otorga a este tema, lo dé al asunto de la inseguridad ciudadana, ¿no? Estamos viendo noticias recientemente en donde se liberan personas detenidas en flagrancia porque no se están enviando a los fiscales. Claro. ¿No? Eso para ambos diligencia, ¿no? No, sí, sin duda. Diligencia para la presidenta. Bueno, sí, sin duda. Sin duda. Lleva razón con lo de la criminalidad, pero ¿usted le había visto los relojes antes? Me parece que sí alguna vez. No soy mucho de estos detalles. Pero le llamó la atención, digamos, un Rolex siempre llama la atención, ¿no? La verdad que no conozco mucho de este tema, así yo que... tampoco mucho, voy a ser pero honesto, ¿no? Un Rolex cuesta entre 14.000, 15.000. Hay Rolex hasta de $50.000. Usted que es ministro de Economía, ha sido ministro de Economía, guardián, vigilante de la caja fiscal, ¿es prudente que una presidenta en un país con recesión lleve un Rolex? Creo que algo importante que se ha dicho es, uno, no hay uso de recursos públicos para este tema. Eso es lo que al menos yo he entendido. Dos, es una decisión personal que creo que hay que respetar. Ni tan personal, porque ahora la Fiscalía lo da. Y tres, digamos, si la Fiscalía tiene, va a indagar sobre el tema y en su momento aclarará, ¿no? Pero mi punto central es que en este momento hay temas que, sin dejar de lado, por supuesto, estos aspectos, hay temas que
que tenemos que... Claro, la transparencia, por ejemplo. La transparencia, también la lucha contra la criminalidad, Claro. que me parece que es un tema bastante importante, así como la reactivación, y tú mencionabas al inicio, en donde hay noticias positivas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuándo dice que vio el Rolex? No recuerdo, alguna vez. Pero sí la ha visto. Sí, sí lo he visto en el Consejo de Ministros. ¿Antes de salir? ¿Poco antes de salir? ¿A mitad de salir? La verdad que no recuerdo. ¿Recién llegado? Quizás algunos meses atrás, ¿no? No recuerdo muy bien. Dicen, hay un dato suelto, ya que usted ha estado en el gobierno hasta hace poco, sí, que habría sido el gobernador de Ayacucho, el señor Oscorima, el que le dio el Rolex. Todos esos temas creo que los tiene que ver la Fiscalía y esclarecer en todo caso para poder cerrar el tema, ¿no? Yo le pido solamente por transparencia también, ¿se le dio recursos adicionales a Ayacucho en el presupuesto del año pasado? En general, ¿O de este año? hubo un impulso importante a todas las regiones, en particular a las regiones que tuvieron una mayor Ayacucho, ejecución. entonces, sí. Estuvo, me parece, Junín, Ayacucho, Arequipa, entre otras, ¿no? Decretos de urgencia, me parece, ¿no? En la parte de la reactivación de Compunche Perú se dio mucho impulso a tres temas centrales, ¿no? Uno, la reactivación de la economía familiar, del impulso a algunos sectores afectados por lo que pasó el año pasado, y el impulso también a algunos regionales, considerando, por ejemplo, las diferencias que habían en el sur, el norte. Ajá, pero en Ayacucho, particularmente, la pregunta Pero es digamos, estas decisiones se basan básicamente en criterios técnicos, ¿no? Criterios ¿Es verdad que hubo sectoriales. un decreto de urgencia para invertir en universidades públicas? El gobierno regional de Hay Ayacucho. demandas adicionales, son demandas que los propios sectores Pero sí lo hubo, ¿no? califican. Decreto de urgencia. Sí, me parece que sí. Es que eso sí podría ser materia eventualmente de investigación. El Ministerio Público debería estar tomando nota. O sea, no digo usted, pero que vengan estos decretos y este paquete legal en favor de Ayacucho, todo mi cariño a Ayacucho, pero que el señor Oscorima, a cambio de eso o en agradecimiento a eso, le habría regalado el reloj. No, sobre este punto ¿Existe creo una que posibilidad? tú lo has dicho, yo no voy a caer en especulaciones respecto a... No, ya hay una investigación fiscal. Entonces creo que la investigación tiene que seguir, es parte de la Fiscalía poder aclarar este tema. Ya, pero usted está garantizando esta noche, disculpe que insista, ¿no? No, está bien, Jaime. Usted está garantizando es parte esta de tu noche, trabajo. sí, que no han sido destinados recursos públicos para comprar el relojito. No, es algo que se ha señalado, el mismo despacho presidencial, y en el caso de yo como ministro de Economía decir que todas las decisiones que se tomaron durante mi gestión han sido técnicas, buscando justamente la recuperación que felizmente se está dando, ¿no? Y eso creo que llena de esperanza al país. ¿Es legal o de acuerdo a la ley que un gobierno regional se encargue de universidades públicas? Esto se puede hacer a través de convenios. ¿Convenios? Sí, ¿Eso dice la ley? A ver, no soy abogado, pero en base a mi experiencia te puedo decir que puede haber convenios entre las universidades y los gobiernos regionales. O sea, si hay acuerdo, creo que se puede. Hay obras que pasan del gobierno regional al gobierno nacional o de gobiernos locales a ¿Usted regionales. tuvo que ver en el decreto de urgencia? A ver, como ministro de Economía, todos los decretos de urgencia que impliquen uso de recursos tienen que tener la aprobación del ministro de Economía. ¿Y usted aprobó decretos en Sin favor de duda, todo lo que son los programas de reactivación han sido aprobados por el ¿Cuánto Ministerio de presupuesto se destinó a Ayacucho? En general, no tengo el detalle en este momento. Pero usted fue muy activo con lo de Ayacucho. Fuimos muy activos en realidad con Puno, con todas las regiones en donde las brechas sociales son muy Pero grandes. la presidenta tuvo un especial énfasis con Ayacucho. No, la presidenta, yo lo dije desde mi salida y lo reafirmo, yo tuve el espacio para poder implementar las políticas siempre basados en criterios técnicos y buscando lo mejor para el país. ¿Cómo evalúa el trabajo de su sucesor? Yo creo que hay aspectos importantes que resaltar. Uno, por ejemplo, el seguir en las políticas de mejorar la eficiencia del gasto público. El año pasado, te pongo un ejemplo, Jaime, solamente lapiceros, papeles y gastos de emergencia ahorramos como 100 millones de soles para el 2024. Entonces, si tú, sin necesidad de ajustar el gasto, básicamente comprando mejor a través de homologación de bienes, compras corporativas, puedes generar una mejora en la eficiencia del gasto público, en donde creo que hay bastante espacio, ¿no? Estamos hablando de que en mejoras
en la eficiencia de gasto público se pueden ahorrar cerca de 20.000 millones de soles. Eso es lo que ha estimado en términos gruesos el BIT en un estudio, ¿no? Incluso un poquito más. Entonces sí hay espacio para mejorar. Ahora, le hacía al público el comentario del reporte del Banco Central respecto a este sesgo al alza para el 2024. ¿Eso se come bien? ¿Es una buena noticia? No, sin duda, es una muy buena noticia. Primero, a ver, este año enero ha salido positivo en 1,4%, a pesar de que ha habido una caída de pesca y agricultura, ¿no? O sea, los shocks que vimos en el año pasado, todavía 27% de caída, agricultura alrededor de 3%, pero ha habido una recuperación importante. ¿Pero eso no es el rebote? Yo creo que la economía ya ha dado el punto de giro. Va más allá de un rebote. El crecimiento no es lo natural en teoría económica. ¿Sabes por qué, Jaime? Porque el año pasado la minería crecía 9% por Quellaveco, ¿no? Entonces es cierto, hay un efecto estadístico rebote, pero también hay un factor estadístico en contra. El año pasado Quellaveco era producción... A ver, minería crecía 9%, ahora como ya comparas un año... Comparas el 2024 o 2023 con Quellaveco, ya no tienes ese efecto al alza. ¿Y ahora? Ahora el PBI, por ejemplo, no primario, algo importante, ya de cara a los ciudadanos, por ejemplo, lo que es comercio, servicios... Digo que no es gestión, que pueda que sea el rebote nomás. No, hay una parte que es el rebote, pero hay otra parte que es, sin duda, las políticas. Por eso que construcción creció 13%, una de las tasas más altas después de hace muchos años. Esto creo que es importante. Entonces la economía ya ha dado el punto de giro. Hay parte efecto rebote, pero también parte de las políticas, y por eso es fundamental, considero, mantener esta tendencia en la recuperación, ¿no? ¿Se enteró usted del caso del primer Otárola, pues, no? Sí. No quiero entrar en detalle, porque ya se ha dicho hasta la saciedad, pero a mí me preocupa algo. Sí. Cuando él recibe la noticia, él estaba en Prospectors and Developers Association of Canada. La PDAC. PDAC, por sus siglas en inglés, que es el evento más importante de la minería en el mundo. Y tuvo que regresarse por el escándalo de la señorita, los gatitos y todo eso, ¿no? Pero el dato que yo recibí desde fuentes presenciales es que... ¿Usted ha ido a este evento alguna vez, la PDAC? Estuve en las 3 ediciones anteriores. Y ahí no se cierran convenios, contratos con... Más que cerrar convenios... Con mineros, las billeteras gordas. Hay una interacción muy interesante con inversionistas, que felizmente, a pesar del retorno del ex premier, me parece que el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas se quedaron en la reunión y pudieron concretar estas reuniones importantes. Se quedaron en el ambiente Perú, donde estaban solo prensa y comunicadores y profesionales Perú. Iba a presentar un video Otárola y tuvo que regresarse. Quedó su sucesor Arista, contado por fuentes presenciales. Y dice que les dijo a los peruanos y a las peruanas que estaban ahí en Toronto, voy a presentarles un video, pero no es el audio que están esperando. Y dice que todos se descosieron en risa. Más allá de la anécdota, que remeció el gobierno claramente, el dato que yo tengo es que perdimos la posibilidad de conseguir para el Perú 4.800 millones de dólares. ¿Sabe quién cerró? Ecuador. Eso es grave, ¿eh? No, o sea, el AFER nos costó 4.800 millones de dólares, potencialmente. No, yo creo que ese dato es inexacto, en realidad. Porque las decisiones de inversión de una empresa minera no se toman a raíz de una negociación. Lo que buscan las empresas mineras es, primero, conocer que hay un entorno de predictibilidad. El año pasado me tocó acompañar al ex premier Otárola a la PDAC, un país que dé garantías, un país competitivo. O sea, Perú es una potencia minera. Pero no cerramos con los mineros. Justo ahora que hablamos de Quellaveco, el efecto Quellaveco que ya no tenemos. Pero tenemos una serie de proyectos interesantes que, bien llevados, podrían generar otro. ¿El gobierno en algún momento tuvo la intención de que el proyecto Tía María, por ejemplo, eche a andar? El gobierno regional estuvo trabajando muy de cerca con las comunidades y, evidentemente, a nivel del gobierno central había interés también en apoyar el proyecto. ¿Había interés siempre y cuando, sí, sin duda. Tía María. Siempre y cuando se lograra el consenso social, que era lo más importante. Entonces, en términos de minería, sin duda el Perú tiene el potencial. Me parece bien que sigamos yendo. Hay 2 grandes ferias. Una es la PIDAC
en Canadá y hay otra en Australia. Usted puede hablar con su total soltura, ya no es ministro. Así es, así es. Entonces, creo que... Nos perdimos plata, pues. Esa es la podemos verdad. seguir aprovechando, pero en realidad algo más allá de esta anécdota, Jaime, tenemos 58 mil millones de dólares en proyectos que están en etapas diferentes que acelerándola podríamos, digamos, generar un boom de crecimiento, ¿no? Hay diferentes estimaciones que muestran que el país podría tener nuevamente, podríamos crecer a tasas, digamos, alrededor de 5%. 5 con este boom de... Solo para que tengas idea, Jaime, regresar a la tendencia prepandemia, o sea, para volver a la tendencia que teníamos antes de la pandemia, que era más o menos una tendencia lineal, tendríamos que crecer en promedio alrededor de 5% los siguientes 5 años. Eso está verde, ¿eh? Eso implica esfuerzos, sobre todo en minería, ¿no? Cómo atraer más al país, pero sobre todo... Justo lo que le estoy diciendo. Sobre todo, Jaime, Toronto. uno, está bien ir a las ferias internacionales, pero dos, una vez que ya se animaron a invertir en el Perú, ¿cómo hacemos para que esa inversión se materialice y no se pierda en toda esa serie de procedimientos? Más bien, con todo respeto, le tengo que rebatir el hecho de que no se cierra, porque Teleamazonas, que es un canal muy importante en Ecuador, dio la noticia con bombos y platillos. El presidente Noboa cerró 6 acuerdos, que total 4.800 millones de dólares. Lo cerró para Ecuador. Mira, a mí me ha tocado asistir a las últimas 3 ediciones anteriores y yo no he visto ese tipo de cierres. Al menos en la experiencia peruana que tú hayas. Yo no estoy, digamos, inventándomelo. No, claro. De gente de allá y después Teleamazonas lo confirmó. Habría que esperar que eso se materialice. En el caso de Perú, el ser un país competitivo a nivel de en minería nos permite justamente poder tener ya. O sea, el Perú ya tiene, o sea, los inversionistas ya decidieron invertir en Perú. ¿Cuántos? Estos 58 mil millones de dólares que te hablo. En total. En total. Pero están en proyecto. ¿Por qué no avanzan? Porque están en diferentes etapas y justamente el gran reto del ministro Mucho y también del ministro Arista es cómo aceleramos estos ¿Cómo aceleramos? ¿No? Uno, ya se ha dicho, la permisología. Te pongo algunos ejemplos. El proyecto Optimización Inmaculada, por ejemplo, que tomó... ¿Cuál es nuestro nuevo Quellaveco? Es lo que quiero saber. A ver, tú tienes proyectos como La Granja, estamos hablando de proyectos de 5 mil millones de dólares, tienes Falciani, tienes una serie de proyectos... Pero usted está diciendo esta noche que, que el gobierno sí tiene entre manos echar a andar Tía María. Salvo el tema social, pero lo tiene ahí en cartera. No, sin duda, creo que lo dijo el mismo ministro Mucho, ¿no? Que le interesaría sacar adelante estos proyectos emblemáticos. Pero no, pues usted está en el gobierno, digo. Sí hay la intención. No, por supuesto. O sea, la idea es sacar adelante proyectos importantes. Una duda. Usted acaba de decir hace un momento que justamente un país como el nuestro, en eventos como estos, los mineros más poderosos, más gordos, me refiero a sus billeteras, uno debe ofrecer garantías. Sí. Mi duda es, ¿cree usted que le faltó ser más, apegado a la ley con respecto al alcalde López Aliaga y su intención permanente de que Rutas de Lima se vaya? Es decir, en algún momento se pasó por el MEF el tema Rutas de Lima. No, justamente el gran problema es que la adenda de Rutas de Lima nunca pasó por el MEF, ¿no? ¿Cómo es eso? Usualmente por ley todas las adendas deberían pasar por el MEF. ¿Qué adenda no pasó? La de Rutas de Lima. No, pero ¿qué parte digo? La adenda en general. Recuerdo el caso, estoy hablando alrededor del 2014, debe ser. 14. Que hubo una confrontación, recuerdo en ese momento, entre el ministro de Economía de la época y el alcalde. En esa época era entre Villarán y Castañeda. El alcalde Castañeda. Entonces, es una adenda que es un contrato que tiene una serie de vicios, digamos, de origen. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es el vicio más...? El que, por ejemplo, no haya habido una opinión técnica del MEF sobre las adendas y los contratos que se firmaron. ¿Pero porque usted lo pidió cuando ya llegó? No, yo me refiero al inicio. Claro, pero ya cuando... En mi caso, lo que correspondió fue buscar un consenso entre las partes. De hecho... No, digo, ¿por qué no pidió revisar el contrato? Y es un contrato firmado por el Estado, ¿no? No, pero dijo... No, me refiero a que ¿por qué usted no dijo, oye, por si acaso el MEF no se pronunciaba? Esa es información pública, ¿no? No, me refiero, se lo dijo al alcalde, se lo dijo a
No, claro. ¿Los otros actores? En las discusiones, por supuesto, se discutieron, pero... Normal. Pero hubo un momento en donde, ya condicional a que ya hay un compromiso del Estado en este contrato, buscar la manera de cómo resolver el alcalde en el no marco quería del eso, contrato. el alcalde lo quiere romper. El alcalde mostró, yo lo voy a decir con total transparencia, la intención de buscar un acuerdo con la empresa. Por eso tuvimos... Esto es algo público, reuniones con el concesionario, con el alcalde, también me tocó ir a la municipalidad. Nunca salió humo blanco. Porque había, por ejemplo, no hubo un acuerdo respecto al precio. Se quería hacer una viaje. Había una fórmula que determinaba un precio para caducar el contrato de manera unilateral. Ajá. Y al final simplemente no nos pusimos de acuerdo. Y esto ya, bueno, escaló en otras instancias, ¿no? Pero como MEF, digamos, se cumplió el rol de buscar un acuerdo. ¿El alcalde está actuando de acuerdo a ley? Por supuesto, esa es mi opinión. Claro. Algunos podrán discrepar, pero en mi opinión está actuando de acuerdo a ley. ¿Sí? ¿Y no está creando un precedente negativo para la inversión, ya que hablamos de inversión? ¿Qué garantías ofrece? El tema es que justamente hay procesos que están en investigación. También se tiene que resolver el caso de la alcaldesa Villarán, determinar efectivamente si hubo algún vicio que llevó a firmar un contrato tan lesivo para el Estado, ¿no? Porque claramente el contrato tiene elementos contrarios al Estado, pero como tú mencionas... ¿Cómo dice usted? Hay un proceso judicial pendiente respecto a la... Pero usted habló de vicios del contrato. Claro, el que no haya pasado por el MEF, por ejemplo, es un problema. Y hay una serie de elementos ya que en su momento se analizarán, ¿no? Tremendo. Ahora, hay 2 arbitrajes diciendo que el contrato no es lesivo. 2 pronunciamientos. Y ahí viene un tercero. Sí, esto se está viendo en la vía arbitral, en la vía judicial. Claro, pero usted opina que no. A ver, yo lo que opino es que yo hablo simplemente de un hecho, ¿no? Que hay un proceso también judicial en curso que va a determinar también la dirección de este caso, que es un tema. Pero como gobierno en su momento se mostró el total compromiso con la inversión y de hecho, como prueba de ello, el 2023 fue un muy buen año en materia de adjudicación de APPs, ¿no? El municipio está sobreendeudado. Se batió el récord, ¿no? Los últimos datos muestran un incremento de la deuda. ¿Y por qué no paran el endeudamiento? ¿No pararon en su momento el endeudamiento? Sobreendeudamiento. Depende, porque un problema central tiene que ver con cuál es el origen de ese sobreendeudamiento. Si es para pagar gasto corriente, salario, remuneración, algo que es muy nocivo, o es inversión en infraestructura que Lima necesita, ¿no? Sí, pues. El exministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, con nosotros. Yo le agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Gracias por venir y sobre todo cumplir las palabras empeñadas. Gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el doctor Martín Salas. Él es abogado de la fiscal Delia Espinosa, que ahora, como en su momento, la temporada anterior fue la Junta Nacional de Justicia, el Congreso le ha puesto el ojo y quizá la bala. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos. Los peruanos más pobres estamos esperando que baje el gas hace muchos años. El gas que nos prometieron hace años solo llega y beneficia a Lima. Nos los han prometido de todas las formas, pero hasta ahora nada. Y ahora quieren regalarle el gas a las empresas más grandes. Intereses particulares quieren beneficiar a los mayores consumidores del país y elevar las ganancias de un concesionario. La ley de masificación del gas ha sido devuelta al Congreso por el Ejecutivo y ahora algunos quieren cambiarla para hacer que las amas de casa más humildes paguen la cuenta de las grandes industrias. La masificación no es para las empresas más grandes. La masificación del gas es para el pueblo. Vive la experiencia del MBA, que marca la diferencia. MBA de ESAN, Profesionales sin Fronteras. El doctor Martín Salas es abogado de la fiscal Delia Espinosa y está con nosotros esta noche. ¿Cómo está, doctor Salas? Bienvenido. Buenas noches. A ver,
¿Qué significa en Cristiano que el Poder Judicial haya rechazado el pedido de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y como si ella no pudiese ser investigada por su defendida, Adela Espinosa? Acláreme ese issue. El tema es sencillo. A ver. La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuestiona la competencia funcional de Adela Espinosa, aduciendo de que ella no es competente para investigarla porque, como ha sido fiscal de la Nación, solamente puede ser investigada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana. Ella plantea una tutela de derecho ante el Poder Judicial, ¿no?, que es una herramienta procesal que se deduce cuando el investigado considera que se le estarían vulnerando sus derechos en las investigaciones criminales que se le siguen, ¿no? Claro. En este contexto, el Poder Judicial recoge el pedido de Patricia Benavides, cita audiencia y se pronuncia. Y se pronuncia diciendo que no tienes razón porque Adela Espinosa sí es competente, ¿no? Ahora, ese entorno que se suscita a través de este pronunciamiento judicial que habilita ya judicialmente a Adela Espinosa resulta de cumplimiento estricto y obligatorio. Vale decir, Adela Espinosa es competente y el mismo cuestionamiento lo hacen 5 congresistas para presentar una denuncia constitucional ante el Parlamento. ¿Le llama la atención esa nueva, o mejor dicho, otra vez, reiteradamente, esa sincronía entre la señora Benavides y los congresistas que usted está mencionando? No me llama la atención porque es un perfil asiduo de actuación. Ya se caracterizan ellos. Que puede ser incluso coordinado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya. Porque coinciden bajo el mismo cuestionamiento que ella lleva en sede judicial, lo que ahora materializan los congresistas ante el Parlamento, ¿no? Ahora, acá hay algo peculiar, ¿no? Ya hay un pronunciamiento judicial al respecto y el Congreso de la República está obligado constitucionalmente a respetar los pronunciamientos judiciales. Es más, esto, estando en sede judicial, impide, por mandato constitucional, a que cualquier persona pueda abocarse a causas pendientes en sede judicial. Si el Congreso de la República asume la competencia para dar inicio a alguna investigación de orden constitucional a través de esta denuncia contra Adela Espinosa, estaría cometiendo delito. Los congresistas. Por supuesto. Hablando de congresistas, el congresista Luis Aragón se refirió al caso el día viernes. Vamos a verlo y lo comentamos luego. Adelante. Bueno, creo que ha existido en primer lugar, tengo que precisar, una infracción constitucional de parte de la señora fiscal suprema, la señora Adelia Espinosa Valenzuela. Quiero iniciar mi intervención manifestando que ha existido una violación del artículo 99, del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, del artículo 39 y del artículo 51. Cuando existe infracción constitucional, entonces, en mérito a potestades que tiene el Congreso de la República de control político, nos vemos obligados a interponer esta acusación. A ver, él rebate claramente lo que usted acaba de decir. O sea, él estaría cometiendo un delito para usted. Por supuesto. Pero una denuncia constitucional no es, no es una autonomía propia del Congreso. Si me permites, ese pronunciamiento amparando el pedido de acusación de denuncia constitucional contra Adela Espinosa es una intromisión en el entorno de la investigación. Él habla que la infracción constitucional se había cometido en el artículo 99 y señala una serie de artículos de la Constitución, ¿no? Está cuestionando la competencia de la fiscal de la Nación. El artículo 99 de la Constitución, ¿qué recoge? Recoge el listado de los funcionarios aforados del más alto estamento del Estado peruano, dentro de ellos los congresistas de la República. Presidente ¿no? ¿Y qué dice la Constitución además? Que estos funcionarios aforados solamente pueden ser investigados por el fiscal de la Nación. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos a un fiscal de la Nación que se inhibe de investigar a Patricia Benavides y a todos los funcionarios aforados que están involucrados en el tema de Patricia Benavides, porque él participa en esa investigación como testigo. Así es. Como testigo, al igual que el doctor Pablo Sánchez Velarde. Recordemos, ellos ya declararon, recordemos que la Junta de Fiscales Supremos actual está integrada por 3 fiscales supremos, 2 que son testigos que no pueden participar como fiscales investigadores,
¿no? Y es una crisis tremenda. La llamada por ley sería Delia Espinosa. Y es así que se le otorga... En línea. Así es, porque hay un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que dice cuando hay causal de excusa o se inhibe el fiscal de la Nación, es el acuerdo 951 de la Junta de Fiscales Supremos del año 2007, que se ha venido aplicando hasta el día de hoy. El que debe conocer es el fiscal más antiguo. Pero si tienes a dos fiscales con causales de excusa, la más antigua es Delia Espinosa, porque es la única que queda, ¿no? Qué crisis del Ministerio Público. Entonces, ¿a qué juega el señor congresista Aragón? A blindar a sus compañeros del Parlamento. Eso es un claro acto de obstrucción a la justicia. Y esto amerita también, tiene que ser investigado. El perfil de actuación que ha tenido este Parlamento en estos últimos tiempos es de tratar de utilizar las herramientas constitucionales, ¿no?, que le corresponden como congresistas para poder materializar protección, no solamente a aquellos congresistas que están siendo investigados, ¿no?, sino también a aquellos funcionarios que le serían de interés para poder blindarse. Es fuerte lo que usted está diciendo. Por supuesto, recordemos que lo que ocurre con la Junta Nacional de Justicia tiene una intención muy clara, que es proteger a Patricia Benavides y, obviamente, regresarla al Ministerio Público para poder tomar esta institución. Wow. Yo hace más de un año, en marzo del año pasado, yo hablé de una presunta organización criminal en la estructura del Estado, no en el Ministerio Público. Dentro de la teoría que yo manejo como ex fiscal, ¿no?, con 20 años de experiencia, es de que el Ministerio Público no es una organización criminal respecto a la tesis de Marita Barreto, sino es un aparato operador de una gran organización criminal. Y esta gran organización criminal estaría dominada por el Parlamento. Estamos viendo las actuaciones que están haciendo. Ellos nombran un defensor del pueblo que es parte también de una investigación ahorita por organización criminal, nombran un tribunal constitucional donde todo lo gana el Parlamento. Entonces, ese perfil de actuación lo están demostrando ahorita de manera clara con la denuncia que le están haciendo a Delia Espinosa. Ahora, Aragón básicamente lo que está haciendo es defender a Patricia Chirinos, entre otros. Está defendiendo los intereses, ¿no?, de todos aquellos que están investigados como presuntos integrantes de una organización criminal. ¿Y la fiscal Espinosa eventualmente los puede incluir en alguna investigación, dada su condición de fiscal más antigua? Porque en el caso Benavides están los congresistas. Entonces, eventualmente son parte de la investigación. ¿No? Pregunto. Si el perfil de actuación tiene un fin común y la organización criminal no solamente tiene un operador, sino tiene toda una estructura con reparto funcional, cualquier actuar de algún congresista que se sume a los fines de esta presunta organización criminal puede ser investigado. El doctor Martín Salas es abogado de la fiscal suprema Delia Espinosa y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, doctor, sobre todo por su sinceridad y su elocuencia. Gracias. Estaremos muy al tanto de las investigaciones de la doctora Espinosa. Muchas gracias. Bueno, yo solamente me voy a permitir unos minutos a decirles un par de cosas. Ha muerto un amigo muy querido, de nombre Sandro Venturo. No lo confundan, por favor, con Ventura. Sandro Venturo. Un genio de la comunicación, sociólogo, lo cual le daba a su discurso una carga muy sentida. Yo lo he llorado mucho anoche porque Sandro era el perfecto entrevistado que yo requería siempre por su inteligencia, por su sapiencia, por su simpleza para hablar. Disculpen que me tome estos minutos, pero a Sandro lo han visto un montón de veces. Ahí se coló la imagen de él en este estudio. Todo ha sido muy privado, pero yo no puedo dejar de obviarlo, porque yo quería mucho a Sandro. Quiero mucho a Sandro y su memoria y todo lo que él ha hecho en la academia y en los medios y en la publicidad, dejan la valla muy alta. Chao, Sandro, de verdad. Te vamos a extrañar muchísimo. Punto. Esto fue Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N, que continúa con Mundos Paralelos y Pancho de Pierola. Buenas noches. Chao, Sandro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mundos Paralelos. Yo soy Pancho de Pierola. Hoy es un nuevo comienzo. Es el relanzamiento del canal. Por eso tal vez han podido advertir algunos cambios estéticos en las partes traseras de los últimos programas, pero seguramente el cambio más notable es que ahora hay un noticiero entre Mario y Jaime. Pero por supuesto el trabajo valiente y que nunca descansa de Canal N se mantiene y se mantendrá para siempre. Ahora, vamos al tema en cuestión, que ha sido el señor Martín Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra, ahora también TikToker, o no sé cómo querrán llamarlo ustedes. Lo han allanado, esta madrugada lo allanaron y como es propio de las redes sociales, como es propio de los mundos paralelos, la noticia o algo que ha llamado la atención es la vestimenta que tenía el señor Martín Vizcarra. Vamos a ver el momento de esta madrugada a las 3 más o menos que van a su casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento, hoy día de madrugada a las 3:30 de la mañana recibí la visita de la Fiscalía y como no puede ser de otra forma, me encontraron en pijama. Así que los he atendido, les he dado todas las facilidades para que revisen todo mi domicilio y no han encontrado nada relevante. Lo que sí realmente me incomoda y me molesta es que se hayan llevado las laptops como también los teléfonos celulares de mis hijos. 2 de ellos estudian, son universitarios y una ya trabaja. Así que les afecta quedarse sin esas herramientas para sus actividades. Por lo demás, estoy bien. Hay mucha gente que me quiere y que me estima. Decirles a ustedes de que estoy fuerte y que todo va a demostrar nuestra inocencia en todo acto que hemos realizado durante nuestra vida. Hasta la próxima. No lo visitaron, lo allanaron, así es como al menos deja entrever el señor Martín Vizcarra, ¿no? Además, curioso, él dice que solicitó el allanamiento, pero ¿puede acaso una persona solicitar que lo allanen? Entonces, si solicita que lo allanen, ¿por qué se sorprendió cuando fueron a las 3 de la madrugada? ¿Y por qué ha hecho tanta laraca con el cambio de polo y la camisa y el polo de Mickey a horas previas, subiendo un TikTok? En fin, seguramente esto de acá tendrá mucho de qué hablar más adelante. Pero recordemos lo que sucedió en el Congreso la semana pasada. El Congreso ha aprobado poder denunciar al expresidente Martín Vizcarra por el caso conocido como Richard Swing. Y justamente Richard Swing, o al menos ese es su nombre artístico, es nuestro primer invitado el día de hoy. Richard Cisneros, conocido artísticamente como Richard Swing, y también investigado por el caso que lleva su nombre. Es quien tengo acá a mi izquierda, primer invitado. Richard, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Pancho. Qué gusto conocerte. Bueno, estoy aquí para, en primer lugar, conocernos, informar con toda la verdad y que podamos, pues, llegar a descifrar muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, creo que todavía siguen en el aire, todavía por aterrizar. También nos acompaña el abogado de Richard Cisneros, Richard Swing. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Richard Swing, Richard Cisneros? En realidad a mí me da igual porque mi nombre de pila es Richard Cisneros, pero el nombre con el que he conseguido tener 30 años, más de 30 años como artista es Richard Swing. Vivo orgulloso de los dos nombres, así como tú quieras. Perfecto. Llámame Richard, ¿no? Juan Varías, el doctor Juan Varías. El doctor en Derecho Juan Varías, por supuesto. Así es, una eminencia. Quien está acá como representante legal del señor Richard Swing. Bien, Richard, cuando tú has seguramente escuchado que se va a denunciar finalmente o que van a poder denunciar finalmente al señor Martín Vizcarra por un caso que lleva además tu nombre, ¿cómo lo has percibido tú? Esta información como... Es extraño, yo digo, regresó el show del Arcón. ¿Por qué? Porque retomando el comienzo de todo esto, todo empieza por un supuesto UCB que llega por obra y gracia del Espíritu Santo a la puerta del señor Alarcón. Y hoy por hoy, ya bajo el peritaje que tenemos en peritaje pericial forense, sabemos que ese audio ha sido editado. ¿Cuál audio? El audio de Caso Swing. Pero... Mi audio. El audio... Hay 4 audios. Sí, claro. Hay 4 audios que, mira, ni siquiera la Fiscalía se ha puesto a pensar cómo llegaron 4 audios de diferentes locaciones a estar en un solo UCB. Entonces, bueno, es una pregunta que la Fiscalía deberá resolver. Alguien ha tenido que preparar ese UCB porque
Si hubiese sido solo uno de un solo lugar, llegaba, pero fueron audios hechos en Palacio de Gobierno, audios hechos con el abogado de Karen Roca, que ese entonces era el señor Fabio Noriega. Claro, pero cuando tú te has enterado de que ahora van a poder denunciar al señor Martín Vizcarra, ¿tú tienes una relación con él? ¿Ha mantenido una relación de hace algún tiempo? Si han sido personas cercanas, imagino que puede chocar un poco, ¿no? Cuando ves a una persona. Yo quiero en primer lugar dejar algo muy en claro. Sí. Yo al señor Vizcarra lo conozco solo de la campaña. Él nunca ha sido amigo mío. ¿Nunca han sido amigos? Nunca hemos sido amigos. Yo no conozco su casa. Yo no conozco ni su casa de San Isidro, ni su casa de Moquegua. Nunca lo he conocido como un periodista que escribió un libro, dijo que yo lo conocía desde Moquegua. Nunca se conocieron. Sabes que no conozco Moquegua. O sea, también hay que determinar que la palabra conocer a veces es muy amplia, ¿no? Digamos, si... Nunca lo había visto. Nunca lo habías visto, Ni así siquiera, es sencillo. ni siquiera. Porque uno puede, digamos, como yo ahora contigo, es la primera vez que te veo en persona, si me preguntara mañana, oye, ¿conoces a Richard Swing? Yo diría, bueno, lo he conocido en una oportunidad. Correcto. Eso no significa que nos conozcamos o que seamos amigos. La relación que has tenido tú con Martín Vizcarra en este tiempo, tú dices que netamente profesional. Ni siquiera profesional, porque yo lo que hice fue dar órdenes de servicio de menor cuantía, ¿no? Como locador de servicio a un menor cuantía. Claro, que ahora vamos a descifrar ese tema. Claro. A un Ministerio de Cultura en donde todos los artistas del Perú tenemos el derecho a trabajar en el Viceministerio de Industrias Culturales y Patrimonio Cultural. Ese no es un derecho propio de los artistas, en realidad, ¿no? O sea, es importante mencionar que el Ministerio de Cultura, en todo caso... alberga a todos los artistas. Pero si identifica que hay una necesidad, entonces sí, pues tiene la facultad de solicitarle a un artista que supla esa necesidad. Pero hay otra cosa que tampoco la gente desconoce. Hay otra cosa que la gente desconoce. Quien habla es deportista calificado de alto nivel, de CAN. Y por ley del deporte 3995, tenemos derecho para trabajar en cualquier ministerio, en cualquier región. Entonces, es un derecho ganado que yo tengo porque yo representé al Perú en varios torneos sudamericanos, panamericanos, bolivarianos, mundiales. Y ¿En qué deporte? Voleibol. Y tuve el honor, ¿no?, de poder traer medallas para el Perú, medalla de plata, medalla de bronce a nivel sudamericano y a nivel bolivariano. Es por eso que tengo la categoría de decán reconocido por el Ministerio de Educación. Sí. Y entonces, por ese tema, yo tengo derecho inmediato para poder trabajar en cualquier ministerio donde se haga cualquier gestión cultural o deportiva. Bien. Incluso en el IPD y el Ministerio de Educación. Pero lo que hizo la Contraloría, que al fin y al cabo es el ente con mayor capacidad que tuvo que yo para determinar si es que hubo o no una irregularidad, es que identificaron algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Que habías utilizado recortes de periódicos para validar tu CV, o que habías utilizado menciones en las cuales habías aparecido en tal o cual programa de televisión. No, Pancho, mira. Es la Contraloría, es la Contraloría, al fin y al cabo. ¿Cómo te agradezco esa pregunta? Es la Contraloría, al fin y al cabo, la que porque recordemos quién había sido el excontralor. Fue el congresista Alarcón, que hoy por hoy me está a punto de ir preso, ¿no? Pero eso... y se está demostrando su enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa? Alarcón tenía sus antenas y ellos querían, como sea, dar un golpe de Estado disfrazado de vacancia y querían utilizar el suscrito. ¿Para qué? Para lograrme, para tenerme como peldaño para lograr esto. ¿Alarcón quería dar un golpe de Estado? Sí, ¿sabes por qué? Porque Alarcón se reunió conmigo. Pero hoy día te voy a dar ese detalle. Con todo su staff. ¿Cuándo se reunió contigo? En el Congreso 2 veces. ¿Y sabes quién me llevó al Congreso? ¿Recuerdas el año o el mes? Justo en el momento de la investigación. Porque ellos me decían a mí algo, me mandaban toda la comisión, todos sus asesores, todos han desfilado por la puerta de mi casa. ¿Ellos quiénes? Los asesores del congresista Alarcón. Y yo me reuní con él en el Congreso. ¿Y sabes qué me dijeron? Contigo no es, hijo. El problema no es contigo. Tú no has cometido nada. Acá queremos que destruyas a Martín Vizcarra. Queremos bajarlo a Vizcarra. Tú te prestas para esto. Tenemos dominada la Fiscalía. Tenemos dominada la Contraloría. Y contra ti nada va a proceder. Mire, el señor... Y sabes, Pancho, por eso es que yo fui tratado con alfombra roja en el Congreso cuando llegué. Porque ellos pensaron que yo me iba a prestar para esa patraña. Me dejaron hablar 45 minutos porque en un momento ellos fueron sorprendidos cuando yo reflexioné y dije, ¿yo por qué voy a hacerle daño a Vizcarra? Yo solamente estoy hablando acá literalmente y quiero que se sepa bien claro que no defiendo al señor Vizcarra. El señor Vizcarra ha sido presidente, tiene su abogado, tiene dinero, tiene la posibilidad de defenderse. ¿Tú consideras que él es inocente por el caso que lleva tu nombre? El caso claro que sí, porque yo no le debo nada a él. ¿Y por el otro caso, el de los intocables de la corrupción? Yo creo que la Fiscalía está haciendo lo correcto porque nadie tiene corona.
todos tienen que ser investigados. Quien habla estuvo detenido preliminarmente 6 días injustamente. En el caso por el que lo hayan allanado esa madrugada, ¿ahí tú dudas de su inocencia? Miren, ve, ¿o no? Lo que sucede es que hay muchas versiones, ¿no?, que se están corroborando entre los empresarios, Sí. que dicen haber dado la coima y con aquellas autoridades menores que dicen haberla recibido. Bien. Entonces, a donde creo que tiene que llegar la Fiscalía es a tener la prueba Claro. que Vizcarra recibió ese dinero. Pero volviendo al caso... Eso está más avanzado. Volviendo a mi caso, te digo, ¿no? Porque, Alarcón a ver, me prometió el oro y el moro. Me bien, dijo, a ti pero nada te va a pasar. dentro de las irregularidades que hay en tu caso, no solamente está el hecho de que hayas recibido 175.400 soles en un periodo de 2 años. Pancho, error. Falso. Eso es falso. Nunca, falso. Ahí empezamos, es falso. Y esa Hablo de la sumatoria. Hablo de toda la sumatoria. En primer lugar, ¿Por qué eso no? es falso. ¿Por qué? Porque las 2 últimas órdenes fueron suspendidas por el tema mediático. Entonces, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Entonces, ahí sería 155.400. Ok. Pero ojo, todo locador de servicio paga el 8% de impuestos No, al pero Estado. igual estamos hablando de dinero que viene de los peruanos, así que es importante Pero que eso va se para haga... el Estado, eso regresa al Estado. Pero es importante que se haga la Pero- debida diligencia y que sepamos verdaderamente qué Ya, sucedió. pero neto- Porque llama la atención también que cuando tú has ido a Palacio, y estuviste en Palacio al menos 6 veces, podías ingresar con celular y eso es lo que realmente causa una interrogante, ¿no? Pancho, ¿Cómo es gracias. posible que ministros de Estado no puedan ingresar con celular, pero un locador de servicio que presuntamente no es amigo del presidente puede entrar con celular? Pancho, muchas gracias por la pregunta. ¿Quién asegura eso? Karen Roca, ¿no? ¿Quién asegura eso? O sea, ¿Tú no, ¿quién puede decir? ¿tú no has compartido fotos en Palacio? No, a mí me tomaban las fotos Karen Roca. A mí me tomaban las fotos cuando yo entraba. Yo nunca he entrado con teléfono. Nunca he entrado con teléfono a Palacio, ¿ve? ¿Y por qué la señora Karen Roca está diciendo que tú has entrado con Porque con- yo, con sinceramente, yo hoy por hoy desconozco a Karen Roca. Porque Pero a Karen antes Roca, a la que yo le tenía aprecio y cariño, Sí. a la que yo he conocido, yo la veo desfilar por todos los canales de televisión. ¿Quién? A Karen Roca y la veo diciendo mentiras. Como por ejemplo, que no conozca a Karelyn López. ¿Que quién? Que ella no conoce a Karelyn López. A mí me la presentó cuando estuvo internada en la clínica Maison de Santé, hinchada en su cama, como su comadre, Así te como dijo. la madrina de sus hijos. Y encima me llamó varias veces de la casa de Karelyn López, libando licor, y me querían invitar a su casa. ¿Y Lo he visto- tú por qué lo he estabas visto en la clínica con ella? Porque Karen me llama y me dice de que se siente ¿Tan amigos mal. eran como para que fueras a Por visitarlo? supuesto que sí, me llama y me dice, Richard, estoy mal, me están llevando de Palacio a la clínica Maison de Santé y ustedes pueden hacer la investigación, yo le puedo dar el día. ¿Ya? Y entonces cuando yo llegué yo pensé que ella estaba sola y fue mi sorpresa llegar y encontrar echada en la cama de Karen a Karelyn López. Ahí fue cuando yo la conocí a Karelyn López. Y Karen me la presenta como su hermana, como la mujer de su confianza, como la... Así, es mi comadre. ¿Y ella conoce a Martín Vizcarra? Mira, ¿qué me decía Karen Roca y Karelyn López? Que ellas entraban y salían de Palacio como Pedro en su casa. Las dos. Las dos me confirmaban esa versión. Y se juntaban con Martín Vizcarra. Ya, pero Vizcarra... Te pregunto, ¿no? No, pero eso me decía, una cosa me decía Karelyn y Karen lo certificaba. porque Claro, pero yo, ingresaban a Palacio para juntarse con quién. supuestamente con Vizcarra. Supuestamente que eran amigos, que eran patas, ¿no? Ellas han dicho, hemos entrado a Palacio para juntarnos Ambas, con y yo Martín tengo Vizcarra. todas las pruebas hasta el día de hoy. Yo qué? soy una persona que habla con pruebas. Pero tienes las pruebas de qué manera, ¿en texto, video? Sí, foto? tengo los WhatsApps, tengo los videos, tengo las llamadas que hemos hecho porque había una situación de mucha confianza en el sentido de que cuando yo vi incluso cuando Karelyn le regala un iPhone de la última generación a Karen Roca, ¿Por qué se lo regala? porque supuestamente ella tenía que estar equipada para hacer varias cosas que yo creo que al final han hecho. Yo tengo esta suspicacia, porque sale un audio en ese tiempo donde se dice que Karen Roca le hacía las preguntas a la fiscal Huachillo que llevaba mi investigación, marcando supuestamente una hoja de ruta, ¿no? Entonces, mira, qué peligroso es eso. Hay otro audio que está, y te los voy a pasar, donde dice, Karen le dice a Fabio Noriega, no le vayas a decir a Richard quiénes son tus testaferros, no le vayas a decir tu nombre, porque hoy día voy a hacer una revelación aquí. A ver. El señor Fabio Noriega me busca a mí por encargo de Karen Roca. ¿Qué me dice? Y mi abogado sabe perfectamente esto. Richard,
yo tengo todo esto, yo sé todo esto, que por aquí, por allá. Y Fabio... Fabio Noriega, para recapitular, ¿quién es el señor Fabio Noriega? Fabio Noriega era en ese momento el abogado de Karen Roca. Y amigo de Alarcón. Y llegó, amigo íntimo de Alarcón, y traicionó a Alarcón. Y me enseñó todo el expediente que habían fabricado, donde ellos me iban a sacar a mí si yo tomaba la decisión de velar solo por mí y de destruir a Vizcarra. ¿Ya? Entonces yo no iba a hacer algo malo, Pancho, porque en honor a la verdad, el señor Vizcarra a mí nunca me ha hablado ni me ha propuesto de hacer nada malo, ni de robar. Pero ¿qué pasó? Sí, y nuevamente, en las contrataciones que tú mencionas que son menos de 175, pero son 154.000, ¿verdad? 140.000 netos, lo que yo he ganado en netos. 3 años de servicio. Bien, no hubo ningún tipo de contrato irregular a la hora de que te otorgaran a ti ese servicio. Mira, Pero la Contraloría dice que ese informe de la Contraloría es un informe completamente tóxico, sesgado, ¿ya? Y dirigido por la mano de Alarcón. ¿Por qué? Porque en primer lugar te digo una cosa, tú eres un hombre inteligente. La Contraloría dice que el agravio del Estado son los 155.000, o sea, todos los trabajos. La Contraloría dice que yo no he presentado ni he cumplido ninguno de mis servicios. Falso. Falso. Todos han sido presentados. No, lo que dice la Contraloría es que no tenías los requisitos suficientes también como para ocupar el cargo. Esa es otra... Pero ¿por qué es falso? Es importante mencionar, ¿no? Recordemos que cuando se contrata con el público hay que ser bien celoso con la información. Perfecto, Pancho, porque empiezan desde un punto falso. ¿Por qué? Porque la Contraloría dicen que a mí me contratan para dar consultorías en general. Y yo nunca he sido requerido para dar ninguna consultoría. Yo fui requerido para hacer locación de servicios generales. Pero eso artísticos, culturales, que son distintos los requisitos exigentes que el ROF y el MOF del Ministerio te exige para contratarte. Pero cuando te contratan para consultoría, cantos, bailes, conciertos, producir concurso de talentos, competencias deportivas, culturales. Producir concurso de talento ¿entre quiénes? Entre los participantes, de todas las áreas, de todas las áreas del Ministerio de Cultura. ¿No? Y fue maravilloso hacer esa orden de servicio porque ganó una soprano que canta en quechua. Ya, Josefina Ñauguis, que al día de hoy es una artista. Y segundo, quedó un cantautor de la Jefatura de Recursos Humanos. Y tercero, quedó un tenor que hoy por hoy abre espectáculos en el Gran Teatro. Y esas figuras estaban ocultas y se descubrieron pues porque descubrimos los talentos en el Ministerio de Cultura. Estas personas trabajaban en el Ministerio de Cultura y claro, siendo... pero no pertenecían a los elencos, porque nosotros en el Ministerio de Cultura tenemos elencos. Y los elencos sí son profesionales, elencos de baile, elencos de actuación, elencos de coros, de adultos y de niños. Ellos son artistas, como te digo, que trabajan para el Viceministerio de Patrimonio Cultural en la sección de Industrias Culturales. Entonces, te digo, ¿por qué empieza todo mal? Porque a mí, supuestamente, el informe que hace Contraloría es para una persona que había sido requerida para dar una consultoría en general. Y para eso se necesita tener título y tener maestría. Lo que es distinto que cuando te contratan para un servicio general, solo se necesita ser una persona, un locador de servicio que no tenga por qué tener título ni maestría y solamente lo determina el área usuaria. Pero ¿por qué en el pasado te esforzaste mucho en decir que tú tenías un doctorado en honoris causa? Porque es cierto. Pero te esforzaste en mencionarlo como diciendo, oye, yo sí estaba capacitado porque tú daba la impresión de que tenías que demostrar que tenías ese requisito. No, mira, no es eso porque yo ni siquiera eso lo he tomado como un punto de defensa. Yo soy un doctor honoris causa reconocido por la Universidad de México y por el Instituto de Líderes de Excelencia de México. Yo tengo mi título, tengo mi cartel. ¿Y sabes por qué me dan el doctorado? Cabe mencionar que este instituto que mencionas ha sido cuestionado y denunciado por... estar dando estos doctorados a cambio de dinero, ¿sabe acá? ¿No? El cual solicita donativos a sus galardonados para otorgarles la distinción. Y dice además que el tema es que sus doctorados honoris causa carecen de formalidad, pues la escuela no puede expedir títulos con registro de validez oficial ante la institución llamada CEP. Lo cual, de cierta manera, invalida un poquito. En México hubo una alianza con la Universidad Nacional de México porque a mí me entregan en ceremonia. Yo viajé a México, en la Universidad Nacional, en la UNAM de México, hubo una ceremonia con muchos representantes del gobierno. Entonces yo no creo que ellos... ¿Y cómo así te llaman a ti? Ya, porque mira, a veces es una historia muy bonita. Cuando fui a la casa de Paolo Guerrero, al departamento para ayudarlo con el tema del Mundial, que también la gente decía, no le creo, Richard está loco, que lo va a haber ayudado a Paolo, ¿no? Yo conocí ahí a una doctora, estaba la doctora Charito Juárez, que es incluso una vidente. Ella ya era doctora honoris causa.
ella se enteró de la labor que yo hago. Yo tengo 39 años ayudando a niños y madres pacientes de cáncer. Desde que mi mamá murió de cáncer en el 84, yo visito neoplásicas. Tengo esos testimonios, tengo esos reconocimientos. Entonces los ayudo de mi tiempo, de mi dinero y de mi salud, dentro de lo que puedo, no dentro de lo que económicamente puedo, pero lo que espiritualmente, que para mí es una millonada de ayuda, oración. Tenemos testimonios de sanidad. Claro, eso en la visita. es importantísimo y te felicito por hacerlo, pero las partes altas de los cerros. Hacer cosas buenas Ahora, no exime a uno de las responsabilidades por las cosas que no, para nada. ha hecho, Pero ¿no? te estoy explicando por qué me dieron a mí el doctorado. Entonces, evaluaron la filantropía de 30, ese tiempo era 34, pero no solamente eso, sino porque uno recibe un doctorado honoris causa, que si bien es cierto es solo honorífico, no es académico, pero el reconocimiento internacional también es importante, porque necesitamos gente que sean líderes reconocidos por labores que sean pues encomiables o que sean maravillosas para que la gente pueda inspirarse para trascender. Y así se basa mi vida. Bien, quiero también conversar un rato con tu abogado. Sí. ¿Cuál es el estado actual de tu defendido? Muy buenas noches con todos, gracias por la invitación. Mire, primeramente permítame decir una pequeña aclaración al respecto del doctor honoris causa de mi amigo el doctor Richard Cisneros. Todo título es válido mientras que en el campo judicial no haya sido presentado alguna nulidad, ni administrativamente ni judicialmente. Pero si no tiene registro de validez oficial... En este caso, el título es jurisdicto. Sí lo tiene. Tiene, claro, tiene todo su código, tiene todo, claro. O sea, su título es válido mientras que ni la institución ni ninguna persona haya presentado una nulidad del acto, en este caso del diploma, del doctorado. Por consiguiente, el Código Civil indica que el artículo 2001 son 10 años para hacer la nulidad. Su título está premunido. Perfecto. De Lo cosas que llama la atención es que el día de hoy mencionen no se requiere título para hacer este tipo de trabajo, pero en el pasado se hacía bastante hincapié. Es que era necesario, es que te digo una cosa, no sabes cuánto agradezco conversar con alguien joven. ¿O es que se ha cambiado la estrategia de la defensa? No, con alguien joven. No, yo nunca fui a un programa de televisión. Nadie se atrevió a tenerme en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque nadie quería. Todos hacían los reportajes, ¿no? Los documentales. Y sabes qué, sacándome bailando de amanerado, como si yo fuera un maricón vulgar. Trataban de ridiculizar mi trabajo artístico. Ponían FF, ponían aceleración a todas mis canciones y así trataban de hacerme una imagen de burla y trataron de burlarse de todos los estudios que tengo y estuve ridiculizado y todo apareció lamentablemente como un reportaje de un programa, de una comunicadora que en lugar de ser una comunicadora sensata, seria, neutral, se convirtió en una artillera política que estaba encargada también de dar este golpe de Estado disfrazado de vacancia. Permíteme, Richard. Mire, señor, mi patrocinado, el señor Richard Swing, es un trabajador del Estado que trabajó por orden de servicio. Su trabajo, el pago que él recibía, no superaba las 8 UIT. O sea, al no superar, por consiguiente, estaba dentro de los alcances de la Ley 30.225, artículo 5, que señala que estos contratos están exonerados, excluidos de la Ley de Contratación del Estado. Lo que implica que él era un trabajador... Los supuestos excluidos de la ley. De menor cuantía. ¿Como quién? Como, por ejemplo, un pintor. El ministerio, todos los ministerios tienen su pintor que es conocido. Pero ahora, lo que llama la atención, y el tema es seguramente así como tú y muchos otros artistas o cantantes, bailarines, actores que han trabajado con el Ministerio de Cultura y que nada han tenido que ver, pero en tu caso particular te has visto envuelto en un caso escandaloso con el pero ¿por qué se ha vuelto? Porque esto? También hay unos audios donde se escucha tanto al señor Martín Vizcarra junto con sus ex asesoras o personas de confianza decir, ¿cuántas veces vino Richard Swing? 1, 2, 6 veces. ¿Y por qué Te doy la había primicia. A ver. Doctor, por favor. Adelante, Mire, adelante. Tú eres Martín Vizcarra, yo soy Karen Roca. Ya. Yo, Karen Roca, sé que Richard Cisneros ha entrado solo 2 veces a Palacio. Pero como Karen Roca quiere a su papá, le dice, papá, Vizcarra, papá Martín, tenemos 7 correos de entradas de Richard Cisneros. Entonces Vizcarra dice, ¿perdón? Y eso está. Yo que recuerde, será 1 o máximo 2 veces que él ha venido acá. Y Karen Roca le dice, no, papá, son 7 correos.
tremenda emboscada que le hizo Karen Roca y lo estaba grabando. Mira qué tipo de calidad moral. ¿Cuántas veces fuiste tú a Palacio? Dos. Ya está la pericia. Y está la pericia. Ya está la gracias pericia. a Dios. La pericia que le ha hecho la Fiscalía. Entonces, ha señalado dos veces. Siempre dije la verdad. Siempre habló con la verdad. Yo he ido otras veces, otras oportunidades, porque la primera vez que yo entro a Palacio de Gobierno no fue en el gobierno de Vizcarra. Fue en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y yo entré un día antes de la primera moción de vacancia. ¿Cuando Martín Vizcarra ya era ministro de Transporte? Sí, cuando Martín Vizcarra solo era ministro, pero yo fui a Palacio. Martín Vizcarra no trabajaba en Palacio. Martín Vizcarra trabaja en el ministerio. Yo fui convocado por Máximo San Román para presentar una estrategia política para poder salvar a don Pedro Pablo Kuczynski de la primera vacancia, porque ellos sabían que tengo expertise en comunicación política, en contrainteligencia política. Entonces yo fui para desarrollar eso y desarrollé eso, y el señor Tito Borea estaba reunido con don Pedro Pablo en su casa mientras yo trabajaba con don Máximo San Román. Me hicieron grabar un audio de 7 minutos para que don Pedro Pablo sepa qué es lo que se tenía que hacer según mi humilde punto de vista. Bien. Pero la defensa legal la hacía el señor Borea, obviamente. Vamos al caso puntual, ¿no? Martín Vizcarra tiene varios casos en su contra, uno el que te involucra a ti y uno en el que tú no estás involucrado, que es el caso de los intocables de la corrupción, por el cual ha sido allanado el día de hoy. ¿Cuáles son tus impresiones sobre este caso? Yo estoy de acuerdo que la Fiscalía investigue. Por supuesto. ¿Y crees que va...? Pero que llegue a la seriedad de todo. Porque yo estoy... ¿Tú crees que no hay seriedad detrás del caso? No, ¿sabes por qué? Porque últimamente... ¿Por parte de quién? ¿De Martín Vizcarra o de la Fiscalía? Se abusan de las prisiones, preliminares. Claro. Mira, en mi caso... Pero hemos encontrado más de 750.000 soles. Si me permite, pero un ratito... Las pruebas están ahí. Antes de pasar a eso, yo quisiera que el doctor Badías hable sobre el tema por qué lo que me están imputando no es delito, por favor. Eso para mí es vital. Vamos a ver. Mire, amigo Pancho, aquí las cosas prácticas se ven así. Se le acusa, según la Fiscalía, a mi patrocinado, el señor Cisneros, de un presunto. Primero, lo acusaron de colusión agravada. Sí, enriquecimiento ilícito. O sea, ¿por qué lo acusaron de colusión agravada? Porque es el delito más grave con lo cual se permitía y podían allanar la vivienda del señor Cisneros, que 2 veces la allanaron y nunca encontraron nada. Le quitaron el doctor honoris causa, la medalla, efectos personales, su tarjeta de crédito y todo lo demás, cometiendo un total abuso, porque no era relevante para la investigación lo que le habían incautado a mi patrocinado Vizcarra, a pesar... Enriquecimiento ilícito también. Enriquecimiento ilícito también. A pesar de que él entregó voluntariamente su pasaporte, con lo que estaba demostrando que no tenía peligro de fuga, y sin embargo le pusieron 8 días de detención preliminar. Imagínate. Esa prisión preliminar, gracias a Dios, con la bendición, en una férrea defensa, logramos declararla infundada. Y lo sacamos a Richard Cisneros porque merecía estar en su casa. Juancito, la ganamos y quiero agradecer también a mi otro abogado, el doctor Eloy Ramírez y de Montenegro. Y equipo. Mis 2 doctores, que son más que mi abogado, son mi familia. Siga, por favor, doctor. Sí. Y mire, rapidísimo. Tráfico de influencia se me acusa como instigador. Instigador. Y mire, ve. Y le voy a decir por qué no hay tráfico de influencia. Rapidísimo. Señor, supuestamente la acusación fiscal es de que Martín Vizcarra, el expresidente, le dice a Miriam Morales. Miriam Morales leyes porque identificas un problema y quieres eliminar el problema o quieres solucionar el problema. Pues habían varios temas que no estaban claros, ¿no? O que no estaban regulados, por ejemplo, y que afecta al trabajador cuando, por ejemplo, está haciendo su trabajo de teletrabajo, se queda sin luz, ¿no? O internet, y no es por culpa de él, y después tiene que compensar y recuperar horas. En ese caso ya no va a recuperar horas, ¿no? Después tenemos las pausas inactivas que hay en todos los trabajos, que pueda el trabajador parar ciertos minutos, ¿no? Y poder hacer ejercicio, estirarse, relajarse en un momento. Eso ¿no? está establecido. Eso es lo que se ha aprobado. Por otro lado, tampoco estaba la posibilidad... Perdón, ¿cuántas pausas inactivas? Eso es un tema Es una conversación entre... Sí, sí, claro. Ya, ok. Entre la empresa y el empleado. Después está también el tema que no podían traer a la casa alguna documentación reservada, confidencial. Ahora sí podrían, de acuerdo también con el trabajador, que pueda llevar a casa.
Y el famoso tema que confundió la gente y que todos están a favor, es el tema que cuando tú haces teletrabajo, hay que pensar que los deberes y los derechos de un trabajador presencial son los mismos de teletrabajo. En el teletrabajo, el trabajador con el empleador acuerdan el horario de trabajo. ¿No? Y como lo dije en su momento, yo puedo poner que mi horario sea de 8 a 12 y de 4 a 8. Y de 12 a 4 tú puedes hacer lo que quieras y todas tus actividades privadas. Pero hay que el horario que has quedado con un trabajador, con tu empleador, perdón, tienes que cumplir con su trabajo. Aquí igual como existe la obligación del empleador de pagar una remuneración, existe la obligación del trabajador de dar una contraprestación, de hacer tu trabajo. Y si bien hay temas que sí se entienden y que pueden estar claros para muchos, que esté esto en la ley es mejor que esté precisado, que esté aclarado para que las relaciones laborales sean más fluidas y no haya conflictos en las relaciones laborales. Ahora, recuerdo que en su momento había muchas críticas porque yo tengo muchos amigos que trabajan en esta modalidad semipresencial o tienen esta posibilidad de remoto y lo que les gusta a ellos es la libertad y que ellos al fin y al cabo ordenan su horario, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta y dicen, a ver, si trabajo por cumplir objetivos, mis objetivos en esta semana son, vamos a decirlo, hacer 3 presentaciones o mandar un presupuesto, hacer una contratación. Una vez que lo hago, ya estoy libre. Eso depende de cada trabajo y de cada empleador. O sea, esta ley no va a impedir que el empleador y el empleado La relación laboral, los acuerdos van entre trabajador y empleador. Si su trabajo es por objetivos, y eso es lo que le han dicho, es otra cosa. Pero vuelvo a decirte, el teletrabajo es igual como si estuvieras presencial, solo que está desde tu casa. Tú tienes que cumplir tus 8 horas de trabajo. Eso es lo principal. Bien. Y esos horarios tú los pones. Ahora, si tú tienes esa facilidad y es un acuerdo con tu empleador de que, mira, que tu empleador te diga, no me importan las horas de trabajo y yo solamente quiero tus objetivos. Bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Vamos a ver este tuit de esta ciudadana preocupada con el proyecto de ley de tu autoría. Dice, no hay ninguna preocupación, está clarísimo, más bien es a favor del trabajador. El proyecto de ley de ALBA va contra el interés de padres y madres trabajadores que buscan mediante el teletrabajo conciliar responsabilidades de cuidados y laborales. Ahora en las entrevistas para otorgar el teletrabajo les pedirán tener nana dada la prohibición de labores domésticas. A ver, no tiene nada que ver con un permiso de ir a recoger al hijo, de hacer tu almuerzo. No, esos son temas privados que los pueden seguir haciendo mientras que coordinen con su empleador a qué hora lo van a hacer. Y evidentemente, si tienen como cualquier trabajo presencial, si yo tengo que ir al médico a las 9 de la mañana, o tengo que ir a llevar a mi madre al médico o a recoger a mi hijo por una eventualidad, simplemente lo comunico al empleador, como es ahora también en un tema presencial. Acá no ha cambiado nada. Ha mencionado un tema interesante que nos permite ir al otro tema, que es un tema privado o es un tema público. Eso nos va al tema de los relojes con la presidenta Boluarte. El portal La Encerrona, y digo su nombre para que no le dé pataleta y no me llame la atención porque no les doy el crédito, La Encerrona dio a conocer que son como 15 relojes, uno de ellos un Rolex valorizado más en $14.000. La presidenta dice, no me dan preguntas esto, es un tema privado. ¿Te parece a ti como congresista que es un tema privado o es público? Bueno, no es un tema privado, evidentemente, y encima ella ha dicho que es de antaño, ahora están diciendo que el modelo es nuevo, último. No lo ha declarado, es una joya, el Rolex es considerado como una joya. Le acaba de abrir la Fiscalía una investigación. Bueno, que la Fiscalía haga su trabajo, que investigue. ¿Y el Congreso? Y si tiene, no, la Fiscalía investiga y presenta la denuncia constitucional. ¿El Congreso no va a presentar una denuncia constitucional? Yo creo que la Fiscalía ya le ha abierto la denuncia. Diligencias preliminares ha abierto, pero bueno, no ha invertido en investigación. Y si considera que hay indicios, que hay pruebas, va a presentar la denuncia constitucional, llegará a la subcomisión y ahí se analizará. Ese es el camino.
Pero por ahora, ustedes, los congresistas, o al menos... Bueno, no el sé si grupo- la Comisión de Fiscalización verá el tema. Yo no estoy en la Comisión de Fiscalización, pero creo que ya que se inició la Fiscalía, tiene ¿Tiene suficiente peso como para que continúe, digamos, el proceso y termine siendo una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Si la Fiscalía ha iniciado y este tema, que rápido ha iniciado, ¿no? Como a veces la Fiscalía trabaja muy bien y con Pedro Castillo, ¿cuánto se demoraron? Pero bueno, acá nadie tiene corona, todos tienen que ser investigados y los funcionarios encima de más alto nivel son los que tienen que dar el ejemplo. Como el caso... Así que esperemos que investiguen y veremos qué es lo que sucede. Otro expresidente que también está tras las cuerdas es el señor Martín Vizcarra, ¿no? Que fue allanado el día de hoy, pero que ya la semana anterior en el Congreso aprobaron que fuera a ser denunciado constitucionalmente. ¿También se tomó su tiempo el Congreso ahí o no? No. En mi primer año se inhabilitó por 5 años. Después ha estado este tema y ya también se ha levantado el fuero y se ha aprobado. El Congreso ha hecho bastante. ¿Y qué te parece que el señor Martín Vizcarra, ahora también TikToker, haya respondido justamente con un TikTok? Vamos a ver el TikTok. ¿Qué se puede esperar de Martín Vizcarra? ¿Tenemos el TikTok? O, bueno, el video donde sale el señor, ¿te parece? Bueno, la verdad que es vergonzoso. Es un buen actor, ¿no? Aparte de mentiroso, pero es un buen actor. Creo que puede postular para El Ministerio de Cultura con Richard Swing. Sí, para el Oscar, este paso. La verdad que es lamentable, ¿no? Que nuestros presidentes terminen todos investigados. Pero bueno, también la Fiscalía se ha demorado demasiado y ya era hora que... Sí. Vamos a ver el video de Martín Vizcarra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando su sábado? Yo tranqui, aquí en casa con la familia, viendo un poco de tele y además leyendo un libro. Veo unas orejas y alguien que por ahí me está aguantando. Bien, veíamos ahí varios momentos, ¿no? El video que está a la izquierda es un TikTok que sube él antes del allanamiento. Es un poco extraño, como mencionabas tú, ¿no? Ver a un expresidente hablando acerca del polo que tiene Mickey Mouse. Pero bueno, al fin y al cabo, No si sé, le yo creo funciona que eso. ya quemó cerebro, la verdad, ¿no? Porque y es un cinismo increíble, la verdad. Con todas las denuncias, los procesos que tiene, todas sus amistades y su círculo, presos, denunciados. ¿Pudiste escuchar las declaraciones del señor Richard Swing, que estuvo antes que tú? La verdad que no escuché mucho. Bien. Él dice que es inocente, que ha sido una víctima de este escándalo. ¿Quién es inocente? El señor Richard Swing. Él no se ha atrevido a adelantar opinión sobre el señor Martín Vizcarra. No ha defendido a su amigo. Amigo, él dice que son solamente conocidos. Bueno, que los investiguen, No conozco a Richard Swing. Sí. Pero acá lo único que se demuestra que la Fiscalía se ha demorado mucho tiempo, ¿no? En hacer este allanamiento, en fin. Perfecto. En concluir con esto de los intocables del sur, pero por todos lados, donde estaba Martín Vizcarra, huele mal, ¿no? Así es. Bien, María del Carmen Alba, congresista no agrupada, estuvo con nosotros, no agrupada, pero también militante del Partido Acción Popular, para que no me llame la atención. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Aurelio Pastor, militante aprista y abogado. Pausa y regresamos.
Bien, volvemos a Mundos Paralelos y como lo dije antes de la pausa, nos acompaña Aurelio Pastor, militante aprista y abogado, y la razón es la siguiente. El Poder Judicial autorizó levantar el secreto de comunicaciones de 2 teléfonos del expresidente Alan García. ¿Qué significa esto para el caso contra Alan García? Aurelio Pastor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Mira, yo creo que este tema tiene 2 miradas, una jurídica y una política. Jurídicamente, la resolución que autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los celulares del presidente Alan García está muy mal fundamentada. ¿Por qué? Mal fundamentada porque desconoce el pronunciamiento anterior que ha tenido ya la Corte Suprema al respecto, en donde establece que para poder levantar el secreto de las comunicaciones de un teléfono de un tercero a una investigación, solamente tienen que haber 2 supuestos, o que se pueda haber determinado que los investigados están utilizando ese teléfono para comunicarse, o que a través de ese teléfono se está tercerizando información a otros. ¿Que están utilizando o que han utilizado? O que han utilizado el teléfono que se va a intervenir. Claro. O que a través de ese teléfono se está tercerizando información que tiene que ver con los hechos investigados. Pero en la los resolución teléfonos, de la Corte Suprema... En las comunicaciones de los teléfonos hay siempre 2 lados, ¿no? Entonces, sí. Si es que la Fiscalía considera que el interior o la información que pueda estar en alguno de los teléfonos del otrora presidente Alan García y que eso puede ayudar a las investigaciones que todavía involucran a personas que aún siguen con vida, ¿no debería ser prudente que así lo considerara? No, porque tiene la posibilidad de acceder a los teléfonos de los que están investigados. Alan García no es un investigado. Desde el momento de su fallecimiento, de acuerdo al Código Penal, él deja de ser un investigado y se convierte en un tercero, como que ahora la titularidad de los bienes de él le corresponden a su sucesión. La Corte Suprema ha establecido, como te lo venía diciendo, en una resolución firmada por el doctor César San Martín, que sin duda es el vocal supremo más importante en este momento que tenemos, establece claramente que solamente hay 2 supuestos. Ninguno de los 2 se cumple. Y el juez, que debió haber conocido esta resolución, emite una resolución bastante confusa, porque si bien en algún momento intenta señalar que la intervención que se van a hacer a estos celulares tiene que ver únicamente con las comunicaciones que pudiera haber tenido Alan García con los investigados directamente, al final establece que no debe entenderse que esta resolución habilita intervenir las comunicaciones con aforados. Entonces, o son aforados o son investigados. Hay una confusión que le ha permitido a la Fiscalía sacar ahora una disposición para en los próximos días intentar acceder a las comunicaciones del presidente Alan García. Y esto es sumamente grave, porque esto puede afectar definitivamente derechos fundamentales que tienen que ver con el expresidente, pero que también tienen que ver con otros. ¿Cuáles son Por los ejemplo, derechos? Eso es lo que las han dicho los comunicaciones abogados que él pueda tener con sus familiares. Pero ha precisado la Fiscalía que solamente para casos relacionados con la investigación. No exactamente no eso. La Fiscalía utiliza un concepto mucho más amplio para intentarnos decir que tiene la posibilidad de revisar las comunicaciones y determinar a partir de esa revisión si esa comunicación tiene algo que ver con la investigación o no. O sea, puede ver todo y luego... Puede ver todo y luego determinar. Elegir. Entonces, en ese poder ver todo entra, por ejemplo, las comunicaciones con sus familiares, entra, por ejemplo, conversaciones que pueden ser de absoluta intimidad, como las que puede tener con sus médicos tratantes, o como las que puede tener con sus abogados, que están además blindadas con el secreto profesional constitucionalmente. Y sin duda que él tenía una comunicación permanente con quienes éramos parte de su defensa. La ley no ha establecido en ningún momento ninguna excepción a poder intervenir en ese tipo de comunicaciones. Y entra en comunicaciones que pudiera haber tenido, por ejemplo, con actores políticos de su propio partido o de otros partidos, y que tienen que ver con conversaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la materia de la investigación. Esa disposición amplia que emite la Fiscalía se basa en una resolución confusa que da el juez sin respetar lo que dijo la Corte Suprema. Y por lo tanto, creo que esto tiene que ser revisado definitivamente. Los abogados de Alan García han rechazado el pronunciamiento del Poder Judicial, pero han presentado un recurso para impedir que eso suceda. ¿Pueden hacerlo? Sí, claro. Esta tarde hemos hecho una conferencia desde la Casa del Pueblo y
El abogado de la familia del presidente de Alan García es el doctor Erasmo Reina. Él es el que ha tenido acceso a esta resolución judicial porque como él es abogado del caso, ha sido notificado. Y le corresponde a él hacer una apelación sobre ella o en todo caso pedir una aclaración. En el caso mío, yo no soy abogado de la familia en ese caso, pero sí defiendo a uno de los investigados en el caso de la Fiscalía. ¿A qué investigado? A Plasencia. Y por lo tanto, nosotros íbamos a pedir formalmente, dentro de esa investigación, que el fiscal aclare y ajuste su disposición a lo que no solamente ha pretendido señalar el juez de manera confusa, sino sobre todo a lo que ya ordenó la Corte Suprema. Y por lo tanto no se puede acceder a información que no tiene que ver absolutamente con quienes no son investigados. Al comienzo de la entrevista dijiste que había dos factores para evaluar. Ese es un factor jurídico. Y el político. Claro, podemos discutir jurídicamente y seguramente algunos... Ahora, el factor político. El factor político justamente estuvo el secretario Alan García, el programa de Mario Bellini, hace apenas unas horas, y dijo, el revisar los celulares de Alan García 5 años después responde a un morbo patológico por parte de la Fiscalía. ¿Acierta Ricardo Pinedo o está exagerando un poquito? Pero cada uno tiene la forma de interpretar los hechos. Yo lo que sí creo es que acá lo que se busca es un efecto de distracción. Traen nuevamente a Alan García a la escena política para tratar de distraer no solamente los problemas que pueda tener el gobierno, sino yo creo fundamentalmente los problemas que tienen los adversarios del aprismo. Que en este caso son quienes. En este caso son la gente de la IDL, Gorriti y todos que están en serios problemas por lo que se ha descubierto en los últimos días a raíz de las declaraciones de Villanueva y que están tratando de cambiar el enfoque que hay de la opinión pública a un tema que sin duda genera morbo, como es el caso, como bien lo ha señalado Ricardo Pinedo. Entonces ahora vamos a tener... Gorriti y IDL estarían detrás... Yo no tengo ninguna duda que hay ese tipo de interés. Además por las como lo dijo Jaime Villanueva en algún momento. Y como lo ha dicho Jaime Villanueva. O sea, aún tienen injerencia en el caso. Presumimos. Jaime Villanueva lo ha confirmado. ¿Tú crees que IDL todavía tiene injerencia en el caso de Alan García? No tengo ninguna duda que hay personas que están ahí vinculadas y que están tratando de identificar cómo cambiamos el escenario de la noticia política. Y acá lo que se quiere es poner los chats de Alan García, las comunicaciones de Alan García con sus familias, con sus compañeros de partido, con empresarios, con periodistas, con políticos de cualquier lugar del mundo y empezar a presentar como si fueran capítulos, una novela que genere atracción y que sea una suerte de Wikileaks que distraiga a la opinión pública de que realmente nosotros debemos enfocarnos. Alan García no es más investigado. La Fiscalía sabe que puede pedir la información de los teléfonos de quienes sí son investigados, no tiene por qué intentar acceder ilegal e inconstitucionalmente a comunicaciones que no corresponden y que la Corte Suprema ya cerró en resoluciones que son de conocimiento de todos los que están metidos en el mundo penal. Bien, Aurelio Pastor, militante aprista y abogado, estuvo con nosotros. Aurelio, quiero agradecerte por acompañarnos en el relanzamiento, primer capítulo de este relanzamiento del canal. Nos vemos mañana a la misma hora, 10 de la noche, acá en Canal N, con este Mundos Paralelos Reloaded. Chao y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Primero a las 8. Los acompaña Angélica Valdés. Vamos a revisar juntos nuestros titulares de la jornada. La Fiscalía inició diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte por el uso de los relojes marca Rolex. La indagación es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. Fiscalía allanó las casas de Martín Vizcarra en Lima y Moquegua.